complicado. Quienes están por el área saben cómo estuvo, jóvenes, o cómo está todavía el ambiente ahí, cómo se siente. Sí, pues, entonces quiere decir que hicieron bien porque definitivamente estamos como que vecinos a donde sucedió ese incendio, ¿verdad? Entonces sí, pues sí decía, todo marcaba que sí iba a ser, pero como la verdad es que no teníamos la información de que fuera a ser virtual, entonces realmente pensamos que aunque sea con mascarilla o algo así, íbamos a llegar, ¿verdad? Pero qué bueno que ya están por acá y gusto de saludarles porque hoy vamos a continuar con nuestra clase que hemos estado realizando en estos días. Esta semana pues es nuestra última semana de examen, perdón, de clase. El jueves, pues, si todo sigue bien, nos tocaría presencial y el día viernes que nuevamente nos conectamos a virtual. Entonces, vamos a tratar de continuar con lo que estábamos trabajando. Haciendo un resumen de lo que hemos empezado a hablar, que es sobre las razones de cambio. Pues, o tasas relacionadas, pues hemos indicado de que antes realizábamos análisis, pero era un modelo estático y que ahora pues trabajamos en un modelo que es dinámico. Y cuando está en movimiento o hay una variable que está en movimiento, pues a veces es un poquito más complicado de poderlo percibir, pero no es imposible. Entonces, entre las sugerencias que se nos daban para poder realizar o hacer el planteamiento a este tipo de aplicaciones de la derivada, pues nos indicaban de que una de las características o una de las sugerencias eran que pudiéramos poner nuestros datos, hacer un diagrama de cuerpo libre, encontrar las variables involucradas y distinguir la variable que nos daban o la razón, en este caso, que nos daban los datos concernientes al enunciado y posteriormente tratar de identificar cuál era la tasa, el cambio, razón de cambio que nos estaban indicando que pudiéramos encontrar, ¿sí? Al tener todos los datos, el otro paso que nos indicaban era poder plantear un modelo matemático, y en esto que decimos modelo matemático es en donde entra una ecuación que involucra a las variables en cuestión que tenemos para poder realizar el cálculo y encontrar esa incógnita. Entonces, en esto del modelo matemático, hablando un poco de ello, queremos mencionar que dijimos que dentro del enunciado y la situación dada al planteamiento que nos dan, tenemos que encontrar una relación entre las variables que se dan en todo el enunciado, en todo el caso. Y, por ejemplo, en el caso anterior que hicimos la parte de un ejemplo en donde era un globo que era esférico, pues nos pedían el cambio de área que tenía, pero indicamos entonces que no se utilizó el área de un círculo porque pues no era un círculo, sino que era una esfera. Y en todo caso, entonces usamos el área superficial de esa esfera, que para ese caso nos fue necesario relacionarlo siempre con un dB, un cambio de volumen que se daba con respecto al tiempo, porque se escapaba un aire y pues perdía volumen. Y eso se estaba dando en un tiempo dado, por eso nos daban un cambio de volumen con respecto al tiempo. Pero
nos pedían encontrar el cambio de área, cómo sufría cambios el área cada vez que estaba saliendo esa cantidad, y como estaba saliendo, pues se toma como un valor negativo de escape, un valor de escape de ese aire. Entonces relacionamos al final relacionamos una ecuación de volumen que es el de VDT con el área superficial y así pudimos entonces encontrar cómo cambiaba esa área con respecto iba pasando el tiempo. Otra de las cosas que mencionamos eran saber distinguir sus dimensionales. ¿Por qué era importante distinguir las dimensionales? Porque cuando nosotros podemos identificar cuáles son las dimensionales, nos dictan de una vez a qué se está refiriendo. Una velocidad, área, volumen y cualquier otro dato que nos pueda ayudar para poder designar, ¿verdad? A esas variables entre los datos que sí nos dan. Fue lo que hicimos y lo que tratamos de realizar. Entonces, en esta mañana de que nos toca poder continuar, vamos a tratar de hacer otro ejemplo. Ojalá que sí podamos avanzar. Y luego, entonces, vamos a tratar de ver si dejamos algún planteamiento para que ustedes también puedan practicarlo y poderlo realizar. Entonces, si me permiten, vamos a ver de qué manera logro por acá, entonces, poder presentar. Ven que ahora estoy con esto porque el otro como que me costó mucho en una clase anterior. Entonces voy a tratar de hacerlo en este y a ver si podemos avanzar. Permítame entonces en lo que ya empezamos a hacer nuestros ejemplos.
Perdón, jóvenes, ¿me escuchan ahí? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Ah, ni qué hice por acá. Muy bien. Y pueden ver en pantalla, acá está pizarra, jóvenes, perdón. Sí, ingeniero. Gracias. Muy amables. Vamos a ver si me va mejor. Bueno, vamos a hacer el planteamiento de un ejemplo y por el momento voy a tratar de escribir por acá el enunciado. Sí, dice el ejemplo que agua, se introduce agua a un depósito que tiene forma. Este es uno muy clásico que sí que se pone. Se introduce agua en un depósito que tiene forma de cono invertido. De cono invertido. Y el depósito tiene una altura, tiene una altura de 8 metros. De 8 metros. ¿Sí? Y tiene un radio de 4 metros. De 4 metros. Tiene una altura y un radio de 4 metros. Este se llena, dice. Este se llena. Este se llena a razón. Normalmente cuando escuchan esto de a razón es porque va a ser una de las variables que vamos a necesitar. A razón de 5 metros, lo voy a poner así, cúbicos por minuto. 5 metros cúbicos por minuto. ¿Sí? Y la pregunta que quieren que respondamos es, ¿con qué rapidez o con qué razón, con qué razón o con qué rapidez, puede ser, con qué rapidez o con qué razón de cambio, con qué razón de cambio asciende, asciende, con qué razón de cambio asciende el nivel
el nivel del agua cuando este es de 3 metros. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí está nuestro, ahí está nuestro ejemplo. No sé si lo pueden ver, jóvenes, perdón. Sí se ve bien, ingeniero. Sí, gracias. Muy bien, ahí está. Tenemos entonces, él me cambió la forma de leerlo, ¿verdad? Pero bueno, dice, introduzcamos agua, ese es, era, se introduce agua en un depósito que tiene forma de cono invertido y el depósito tiene una altura de 8 metros y tiene un radio de 4 metros. Y este se llena a razón de 5 metros cúbicos por minuto. ¿Con qué razón de cambio aumenta el nivel de agua cuando este es de 3 metros? Muy bien. Normalmente las dimensionales en este tipo de problemas siempre vienen con las mismas dimensionales. Sin embargo, si hubiese en algún momento que transformar alguna de ellas que sea diferente, pues podemos ponerlas en la misma dimensional. O sea, es conveniente ponerlo en la misma dimensional. Por esa razón, entonces tenemos que tener el cuidado primero de verificar que todas las dimensionales que están tomadas en cuentas son iguales. Ese es como el primer punto. Recordando eh, ¿cómo se llama? Las sugerencias que nos hacen para poderlo resolver. Entonces tenemos que lo primero es poder buscar los datos que están relacionados al caso. Para este caso, y al inicio nos indican de una vez que tiene forma de un cono invertido. Normalmente este tipo de problemas aplicados a la derivada siempre nos van a indicar un modelo, una base en la cual nosotros podemos luego relacionar las variables que se encuentran relacionadas para poder solucionar el problema. Y entonces tenemos que tener a la mano ciertos datos, como en este caso, pues tenemos que tener el volumen de un cono. ¿Por qué el volumen de un cono? Porque nos dicen que es un cono y hay un cambio de volumen también que se da con respecto a ese tiempo. Va cambiando el volumen del agua internamente cuando va cambiando a través del tiempo. Entonces tenemos ese depósito que tiene forma de cono invertido y como es un cono invertido, entonces sabemos que es, lo vamos a poner en forma de V. A veces dice algún tipo de enunciado que es un cono truncado. Eso hay que tomar en cuenta que se debe a otro tipo de fórmula que hay que realizar. O que tiene un cono con base pentagonal o algo así que tiene una base pentagonal. Entonces quiere decir que es un pentágono el que está en su base o un hexágono, dependiendo de qué figura irregular o un polígono regular esté en su base. Pues eso lo va a indicar el enunciado. Para este caso, como no hace mención
de ninguno de ellos, entonces nosotros sabemos que es pues una forma circular en su base. Quiere decir que es un cono regular, un base cónico y tiene pues en su base un círculo, o sea, un círculo. No lo dice, no lo menciona, pero hay algunos en donde pues cambian de figura en su base y eso pues ya le da otra modalidad a nuestro ejemplo. Muy bien, entonces, dicho esto, hagamos nuestra figura y vamos a ver si me sale. Ahí no se ve. Mejor la vamos a hacer manual. Tenemos entonces los datos. No se ve tan bien, ¿verdad? Pero tal vez un poco mejor. Tenemos entonces datos. Y perdonen por el dibujo, pero bueno. Vamos a decir que sí se ve. Sí, ingeniero. Solo una Mucha. pregunta. Sí, sí. En el problema ahí dice 5 metros por 3, pero ese 3 es al cubo. Es al cubo, sí. Perdone que como Y no lo ese, puedo elevar, no lo puedo elevar ah, acá. Ajá. y ese no se tiene que poner al final, o se puede poner ahí en metros. Em, Perdón, vamos a ver, ¿será que copié algo? Introduce un agua a un depósito, tiene forma de un cono invertido. El depósito tiene una altura de 8 metros y tiene un radio de 4 metros. Este se llena a razón de 5 metros cúbicos por minuto. Sí, ¿cuál era la pregunta? Disculpe. Ah, no, yo pensé que siempre la potencia se tenía que poner hasta en donde es minutos al cubo. Entonces sí puede ser en metros cúbicos. Sí, son metros cúbicos, ajá. Y Ah, aprovechando la pregunta, cuando nos dicen que está a 5 metros cúbicos por minuto, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué variable es la que estamos o nos están dando en este caso? Bueno, lo dijimos en la clase anterior. Según sus dimensionales, que nos dicen que que se está llenando a una razón o una rapidez de 5 metros cúbicos por minuto. ¿A qué variable le podríamos asignar o qué cambio es el que al que se está refiriendo? volumen, ¿no era? Al volumen, así es, al volumen, ¿verdad? Porque sus metros cúbicos son volúmenes. Ahora, si hubiera dicho que es 5 metros cuadrados por minuto, todos identificamos que el ejemplo hace énfasis en lo que es el área, ¿sí? Y cuando es una velocidad, pues metros sobre segundo, una aceleración, metros cuadrados sobre segundo, minuto, pues eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, si es un cambio de volumen. Quiere decir que entre nuestros datos tenemos que ya hay un D de volumen que es de un dt, que es igual a 5 metros cúbicos por minuto, ¿sí? Por minuto. Esa es una de nuestras ya datos que nos dan dentro del caso. Otro de los datos que sí ya nos indican es que tenemos un, una altura, ¿verdad? Una altura que es de 8 metros. Una altura que es de 8 metros. No le voy a poner 8 metros porque ya no va a caber realmente cuando lo quiera seguir poniendo, ¿sí? Pero son 8 metros. Su altura nos dice que es 8 metros, quiere decir que es h. Y tenemos que su radio, el radio nos lo indican, ¿verdad? Tenemos que su radio es de 4 metros, ¿sí? 4 metros.
Para este caso que bien particular de este cono invertido, pues nos están dando las dimensiones, que es la altura y que es un radio de 4 el que se tiene. ¿Qué otro dato nos dan aparte de ese, del cambio de volumen con respecto al tiempo? Tenemos la altura y tenemos el radio. Y nos dicen que quieren saber qué rapidez o que quieren saber en ese instante cómo va la rapidez en aumento de la altura en ese instante cuando tenemos una H que es de 3 metros. Entonces, como está haciendo la referencia que con qué razón de cambio aumenta el nivel del agua, asignémosle variables jóvenes y supongamos o imaginemos quién realmente está siendo afectada según lo que nos dice el enunciado dentro de ese cilindro o dentro de ese cono invertido. Si nos piden nuevamente, ¿con qué razón de cambio aumenta el nivel de agua? Transformémoslo al lenguaje matemático, al lenguaje de un modelo matemático. ¿A qué variable creen ustedes que se hace la referencia cuando nos dice con qué razón aumenta de cambio el nivel del agua? Buenas. Nuevamente, si nos dicen con qué razón de cambio aumenta el nivel del agua, o sea que como se está llenando el depósito, ¿verdad? Como se está llenando acá, entonces está sufriendo un cambio que se va dando hasta que este pues está lleno, ¿verdad? Cuando está lleno, pues va a tener una altura de 8 y pues no sabemos al final cuánto va a ser su velocidad con la que termine, pero cuando va cambiando este cambio se va surgiendo acá, entonces podemos nosotros pasarlo a un lenguaje matemático. Cuando habla nuevamente hago la pregunta. Cuando dice o, o habla que el cambio aumenta el nivel de agua, ¿a qué razón de cambio aumenta? ¿A qué variable le podríamos asignar ese cambio? ¿O qué es lo que está sucediendo internamente dentro de ese cono invertido? No sé si está clara la pregunta, joven, o no. Jóvenes aún están por ahí. ¿Podría volverlo a repetirlo, ingeniero? A mí no me Muy bien, quedó del todo claro. muy bien. Gracias. La pregunta es, la pregunta que nos hacen es, ¿con qué razón de cambio aumenta el nivel del agua? Muy bien. Si suponemos que tenemos un cono que estamos llenando, le estamos metiendo una cantidad de agua que ya no las dicen que es 5 metros cúbicos por minuto, en esa razón o en ese cambio volumétrico se está poniendo agua, ¿sí? Entonces ahí, como sus dimensionales son en metros cúbicos, nosotros claramente sabemos que el que está sufriendo ese cambio es el volumen que está tomando, pues el volumen de agua interna está tomando la forma cónica de ese tanque, ¿verdad? Porque pues el agua se va a adherir a las paredes de ese depósito, sea circular, sea rectangular, sea cilíndrico. El volumen de agua pues se va a acoplar a ese modelo o a esa figura geométrica que tenemos. Entonces ahí no hay problema porque ya sabemos que va a estar llenándose y va a estar sufriendo un cambio de volumen de 5 metros cúbicos sobre minuto. Eso ya lo tenemos. Pero la pregunta, o nosotros queremos encontrar a esa incógnita que queremos nosotros encontrar o sí, encontrar en ese modelo matemático. Entonces necesitamos a esa variable que queremos encontrar y por eso yo les pregunto,
Dice, ¿con qué razón de cambio aumenta el nivel de agua? Cuando este tiene 3 metros en ese instante, ¿verdad? Cuando es de 3 metros, ¿con qué razón de cambio aumenta el nivel de agua? Muy bien, esa es la pregunta. Pero, ¿quién está sufriendo ese cambio internamente dentro de ese cono invertido, jóvenes? Esa es la pregunta. ¿Quién está sufriendo ese cambio dentro del depósito de ese cono invertido? Que la verdad, no estoy Ujú. seguro, pero no sé si podría ser la altura. Exacto, es la altura, así es, no hay otro cambio. El cambio que está sufriendo ahí es la altura, va a ir cambiando con respecto, se va llenando, ¿verdad? Está existiendo un cambio en su altura. También está existiendo un cambio en su diámetro, en su radio, pero veamos acá, lo que nos están explicando, o lo que están pidiendo claramente es con qué razón de cambio aumenta el nivel. Ahora bien, si nos hubiesen dicho, por ejemplo, con qué razón de cambio aumenta o disminuye, bueno, aquí no disminuye, aumenta el área en el instante cuando el radio es 3 o cuando si nos hubieran indicado otra variable, entonces claramente ahí nos debería indicar en dónde. En este caso, como es el nivel, definitivamente tiene que ser una altura. No sé si todos estamos ahí jóvenes, no hay ninguna duda con eso que nos acaba de decir el compañero, es la altura la que va a sufrir ese cambio dentro del cono. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Muy bien. Excelente. Entonces, ya encontramos a quién tenemos que encontrar. Ahora bien, no lo hemos resuelto, pero desde ahorita nosotros ya podemos saber con qué dimensionales vamos a dar nuestro resultado final. ¿Cuáles serían esas dimensionales entonces que deben de reflejarse al final de resolver el problema? ¿Cuáles serían las dimensionales? Porque es bueno preguntarse eso, debido a que eso, pues, nos ayuda bastante a la hora de resolver estos problemas que tienen que ver con razones de cambio. ¿Cuáles serían esas dimensionales con las cuales podemos concluir al final nuestro problema? ¿Alguna pista? Las dimensionales van a ser metros sobre minuto, ¿verdad? Porque si lo que está sufriendo el cambio es una altura, pues es una, en todo caso es una longitud, ¿verdad? Lo que está sufriendo un cambio es esa longitud. Pero entonces va a ser, como es dinámica y es con respecto a una variable que va cambiando con respecto al tiempo, entonces esa altura va a ir cambiando con respecto al tiempo. Cada metro por minuto, metro por cada minuto va a ir cambiando también su altura. Entonces, quiere decir que ya sabemos que van a ser metros por minuto los que van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque es una distancia. No es un área ni es otro valor, sino es una distancia. Entonces, para encontrar tenemos que dH sobre dt, que es el cambio de una altura, es lo que debemos de encontrar, ¿sí? dH sobre dt es la que va a ir sufriendo un cambio en este problema, ¿sí? Y quieren saber con qué razón está cambiando este dH de t cuando tenemos una altura que es de 3 metros. Eso es lo que nos están pidiendo. Aquí está, miren, es 3 metros. En ese instante quieren saber cómo va cambiando la altura, ¿sí?
Esos serían los datos que nos dan inicialmente. Me quiero detener para preguntar esto, porque esto pues es clave también a la hora de poder resolver estos problemas. No sé si hasta ahí no hay ninguna duda, jóvenes. Por mi parte no. Muy bien, gracias. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Sí estamos Todo bien? bien, ingeniero. Muy bien. Bueno, ya tenemos entonces los datos. Ya sabemos que debe de existir un modelo matemático ahora que nos relacione a estas dos variables. Si notan las variables involucradas, pues tenemos a h y tenemos a un volumen. Son los dos valores que inicialmente tenemos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros relacionar a estas dos variables? Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Relacionar a las variables para poder encontrar un modelo, una ecuación, un modelo matemático y luego entonces poder hacer lo que las sugerencias nos indicaban. Cuando ya tenemos el modelo matemático, entonces tenemos que derivar implícitamente y al hacerlo implícitamente vamos a encontrar regla de cadena seguramente. Entonces, si ya tenemos esto, decimos, ¿qué dato nos puede ayudar? Bueno, el dato que nos puede ayudar, ya sabemos que es el volumen de un cono. Y el volumen de un cono es de un tercio de pi r cuadrado, de pi por r al cuadrado por h, ¿sí? Ese es el volumen de un cono. Un tercio de pi r cuadrado por h. Vean qué elemental es tener a nuestro favor este dato del volumen. Porque si vemos la fórmula del volumen, vemos que hay tres variables, que existe una variable de volumen, existe una variable de radio y que existe una variable de h. Entonces sabemos que al tener esto necesitamos de alguna manera poder encontrar algo que relacione a estas variables, porque al final necesitamos encontrar ese cambio de altura con respecto al tiempo en base a este modelo, a esta ecuación que tenemos por el momento. ¿Estamos bien hasta ahí, Juan? Sí, ingeniero. Muy bien, excelente. Entonces, ahora, ¿cómo relacionamos entonces a estos dos valores? Vean, lo bueno de esto es que tenemos un dato muy importante que nos lo proporciona también el diagrama de cuerpo libre, o sea, el bosquejo que hicimos. Porque lo que se genera realmente en este es que acá a la mitad, si lo partimos, vamos a tener en una figura bidimensional, vamos a tener, pues que eso es un triángulo que es rectángulo, ¿verdad? Si lo vemos en dos dimensiones, porque no nos dice de qué otra forma era su base, sabemos entonces que es una circular. Entonces se va a generar lo siguiente, vamos a tener un triángulo que es rectángulo, ¿sí? En donde sabemos que esto vale 4 y sabemos que esto de acá nos vale 8, ¿sí? Eso es el dato, si lo cortamos, sabemos que hay un triángulo que es rectángulo ahí, ¿sí? Y para este caso vamos a necesitar imaginar que acá existe ya un nivel. Por el momento no vamos a imaginar esto, ¿sí? Que acá existe un nivel que ya es de agua. Perdonen por esos manchas, ¿sí? Vamos a suponer que existe ya una cantidad de agua ahí, entonces vamos a decir acá que esto está de esta manera, ¿sí? Acá tenemos una altura de A que tiene dos variables que son muy importantes con las cuales lo vamos a relacionar.
¿Qué variables? Pues ahí no sabemos realmente en qué dato hay, solo sabemos que hay una cierta cantidad existente ya de agua, hasta 3 metros, pues quieren saber, pero existe ya agua porque ha estado metiéndose a razón de 5 metros cúbicos por minuto, ¿verdad? Entonces, aunque haya sido un mínimo, una mínima cantidad de tiempo, pues va a haber ya un pequeño triángulo dentro de ese depósito. Para decir entonces que este va a tener un R acá de radio, ¿sí? Va a tener un R y va a tener una H de altura acá. Para poderlo hacer mejor acá, lo voy a poner acá 2 veces, por acá. Tal vez esto me ayude un poco más. Y vamos a decir, bueno, realmente son muy pequeños, vamos a ver si los hacemos un poco más grandes. Perdón. Tenemos entonces acá, voy a hacer más pequeño porque bueno, ahí está. Espero que el otro me salga más pequeño. Muy bien. Tenemos esos dos triángulos que están ahí, que están acá, ¿sí? En esta parte. El pequeño que es este. Y tenemos el otro, pues los datos normales que serían de este. Y vamos a poner que este sí vale 4 y este pues vale 8 metros, que es la altura que nos indicaba. Y que este pues vale R y que este también vale H, ¿sí? Esos son los dos datos que tenemos con respecto a esos dos triángulos que se han generado. Quisiera parar para preguntar si existe una duda, ¿cómo construimos esto que acabamos de realizar? Yo ingeniero, entonces sería como, ya la forma sería como relación partido con la altura. Serían los 4 Ujú, metros del radio dividido los 8 de altura. Entonces así es. ese sería 0.5 lo de la altura en relación entre la altura y el radio. Y eso que Sí, nos da ya solo se sustituye en la fórmula del volumen. sí, yo creo que usted ya lo terminó. Yo ni he, Ya casi. yo ni he encontrado el valor todavía de ustedes me lo tienen que dar, pero vamos a ver. Pero sí, ahorita vamos por ahí. Excelente, es una relación de triángulos semejantes lo que vamos a hacer. ¿Por qué es una relación de triángulos semejantes? Porque como son triángulos que son rectángulos, no solo los triángulos rectángulos, porque la semejanza de triángulos aplica cuando el triángulos tienen sus mismos ángulos y para este caso también tienen sus mismos ángulos. ¿Por qué razón? Porque acá tiene uno de 90, ¿sí? Acá también este pequeño tiene uno de 90. El otro ángulo que está acá en este lado adyacente o opuesto, también lo tiene este mismo ángulo. Y el ángulo que tiene este, también lo tiene este de acá. Quiere decir que por esa razón nosotros podemos hacer una proporcionalidad. ¿Por qué? Porque tenemos triángulos que son semejantes. Y como son semejanza o tienen semejanza, son los mismos, podemos entonces decir que este radio pequeño, ¿sí? Que este radio pequeño va a ser proporcional a este radio que tenemos acá arriba del grande y que eso va a ser igual, porque de eso trata la proporción, a esta H pequeña y va a ser a esta H grande de acá, que sería 8. Miren,
Y encontramos esta ecuación pequeña en donde relaciona a R y a H. Y esa era una de las formas que queríamos poder relacionar. Ahora bien, siempre va a existir un modelo o una forma en razones de cambio o en aplicaciones de derivadas en donde tengamos nosotros que poder ver en dónde puede existir una relación con lo que se nos está solicitando. Para este caso, para el caso que vimos el día de la semana pasada, jueves, pues era una esfera. Entonces relacionábamos el área superficial de esa esfera. Para este caso, estamos utilizando el volumen de un cono y nos está ayudando a poder relacionar las dos variables que contiene esa fórmula del volumen, esta proporción directa que es por medio de triángulos que son semejantes. No sé si hasta este momento hay alguna otra pregunta, jóvenes. Pues si ya lo terminaron, pues solo corroboremos que nuestros datos estén iguales. Pero pregunto si alguien más tiene alguna duda al respecto. Por mi parte, no, ingeniero. Gracias. Muy bien. ¿Algún compañero más, jóvenes? ¿Tienen alguna incógnita, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Bueno, espero que sí, porque pues viene nuestro examen parcial. Muy bien. Tenemos entonces ahora que hacer un despeje de esta ecuación que acabamos de encontrar. Y voy a despejar a la variable de R. ¿Por qué voy a despejar a la variable de R? Porque si yo despejo R, voy a dejarla en términos de H, que al final es la incógnita o es lo que yo deseo encontrar. DH de T es lo que yo deseo encontrar. Entonces, si yo despejara H, voy a dejar a esta ecuación en términos de R y realmente no voy a poder avanzar tanto porque entonces no es la variable que yo deseo encontrar. Por esa razón es que esta ecuación pues la voy a despejar y la voy a dejar en términos que es de H, ¿sí? Como ya se me acabó por acá, voy a trasladarme hacia hacia otro, perdonen, ¿sí me escuchan aún? Sí, ingeniero. Bueno, dijimos que la ecuación que quedaba era que R era a 4 como H es a 8 altura. Entonces tenemos esta ecuación. De esta ecuación, si despejamos R, pues R nos va a quedar que es 4 octavos. R va a ser igual a 4 octavos de H. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Tenemos que R es 4 octavos de H. Y ahora ya tenemos, ahora vean, tenemos una relación con una de las incógnitas que necesitamos. Tenemos R que representa que es 4 octavos de H, que al final, ¿cuánto es 4 octavos de H, jóvenes? Mitad de 4, 2, mitad de 8, 4, mitad de 2, 1 y mitad de 4. ¿Cuánto sería? Para no llevar valores así tan grandes, ¿verdad? Mejor simplifiquémoslo. Esto nos queda entonces que R es un medio, ¿verdad? Sí, un medio. Un medio de H. Ahí está. Para poder llevar valores un poco más pequeños y al final no tengamos una complicación a la hora de calcular. Es un medio de H. ¿Se deja un Muy medio bien. o también se podría usar el 0.5? Sí se puede dejar el 0.5 porque al final de la respuesta
Podríamos dejarlo expresado en términos racionales o podríamos también dejarlo en valores numéricos. Pero sí se refleja mejor como un dato numérico, ¿verdad? Para tener algo, un valor puntual. Pero si alguien lo dejara representado con un número racional, no hay ningún problema. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero, Muy bien, gracias. muy bien. Entonces, si tenemos ya un valor de R que se relaciona con lo que necesitamos, entonces, perdón, vamos entonces a irnos a nuestra fórmula que es del volumen, ¿sí? Y vamos a decir entonces que el volumen es igual a un tercio, ¿verdad? A un tercio de pi por R al cuadrado por H. Esta es nuestra fórmula que es del volumen, ¿sí? Sustituyamos acá en esta fórmula del volumen y decimos que un tercio de pi por R, pero R, como ya la tenemos relacionada con H, o sea, con respecto de H, sabemos que este pues es un medio de H al cuadrado por H, ¿sí? Vean que ahora pudimos trasladar nuestra fórmula de volumen a nuestra ecuación que nos va a hacer. O sea, nuestra R ya relacionada en términos de H, que era lo que queríamos, ¿verdad? Nuevamente, ¿por qué? Porque queríamos encontrar cuánto vale TH sobre DT. Esa es la incógnita que queremos. Al multiplicar estos valores, vamos a ver que un medio al cuadrado pues va a ser un cuarto, ¿verdad? Esto se vuelve un cuarto de h al cuadrado. Lo vamos a poner para no quitar acá ningún procedimiento. Un tercio de pi por un cuarto de h cuadrado por h. ¿Estamos bien ahí? ¿No hay problema? Todo bien, ingeniero. Muy bien. Entonces, si multiplicamos estos valores de racionales, nos va a dar que tenemos a un doceavo de pi por h al cubo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Nuestro volumen ahora se representa por un doceavo de pi h al cubo. Lo que hicimos fue multiplicar los valores constantes y ya pues dejar un modelo ahí un poco más fácil de identificar. No sé si tenemos alguna pregunta hasta ese punto, jóvenes. El H sería el 8, ¿no? El h sería, Lo puso al cubo, hasta abajo, pero es duda. sí, lo puse al cubo porque se multiplica con esta otra h que estaba de nuestra ecuación. Como sustituimos acá a r que era h, pero teníamos otra h afuera de nuestra fórmula, acá. Por eso se convierte en h al cubo. Gracias. Muy bien. Dice acá. ¿Alguna pregunta, Juan? ¿Me escuchan? Perdone. A ver qué dice. Sí, se le escucha. ¿Me escuchan? Bueno, no sé qué dice, pero vamos a ver si logro otra vez. Ahí está. Ya regresé. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Los demás no tienen ninguna otra pregunta, alguna duda? Juan, Ingeniero, Todo bien, ingeniero. ¿sí?
Podría bajar un poquito si no terminé de copiar, disculpe. Ok. Bajar más, ¿verdad? Sí, Ah, ahí está. Todavía está quemándose ahí abajo, jóvenes, o ya no, los que viven por el área. Ya está controlado todo, todo ese incendio. Supuestamente aún sigue. Aún sigue. Ujú. Sí, lo que pasa es de que los desechos pues generan gases, ¿verdad? Entre esos etanol y otros gases, y pues sí es bastante complicado detener un tipo de gas que esté enterrado entre basura o tierra, pues definitivamente va a generar incendio. Bueno, ojalá que se pueda resolver ese tema para el jueves. Muy bien, tenemos entonces ahora sí el modelo matemático que relaciona a las variables que queremos encontrar. Bien. Y en este punto llegamos a ahora sí derivar implícitamente. Me voy a llevar otra vez para otro más para poder tener completo el ejemplo. Decíamos que el volumen era un doceavo, ¿verdad? De pi por h al cubo. Ahí estaba, ¿verdad? Esa era, ¿verdad, jóvenes? O no la copié. Doceavo de pi h al cubo. Sí. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? Veamos entonces. Derivar implícitamente, entonces ahora que ya sabemos de la implícita, va a afectar. La implícita nos va a afectar tanto a el del volumen, a la V cógnita del volumen, y en este caso, pues nos va también a afectar a la variable de h, porque tenemos una regla de cadena. Pero primero vamos a derivarlo y a dejar de una vez implícito. Entonces la derivada de v sería la derivada de b con respecto del tiempo, que si la tenemos, copiamos al 1/12 porque es un constante, ¿sí? Y tenemos ahora h al cubo, que esta sí la vamos a derivar implícitamente. Entonces nos quedaría que es multiplicado por 3 veces h al cuadrado por dh y dt. Y aquí aparece la variable que nosotros queríamos encontrar desde un inicio, que era con qué rapidez cambia la altura o con qué rapidez va cambiando la altura con, con el tiempo cuando tenemos una altura de 3 metros. ¿Sí? Ahora sí tenemos la incógnita. Y como ya tenemos la ecuación y ya sabemos el instante, porque aquí vamos a utilizar el instante en el que nos están pidiendo cómo va a cambiar esta altura. Entonces ahora ya podemos hacer la sustitución, pero podemos despejar la ecuación para poderla tener. ¿Sí? Entonces, si yo despejo a dH y dt, ¿sí? Si yo despejo a dH sobre dt, voy a tener que el cambio de volumen con respecto al tiempo va a estar dividido por, ahora multiplico esto de acá, ¿verdad? Que sería 3/12, que cuánto nos vuelven a dar 3/12, un cuarto, ¿verdad? 3/12 vuelve a ser un cuarto de pi, ¿sí?
un cuarto de pi por h cuadrado, ¿sí? Tendríamos entonces que esto es un cuarto de pi por h al cuadrado. Muy bien. Al sustituir entonces nuestros valores, tenemos que 5 metros cúbicos por minuto, ¿sí? Nuestro cambio de volumen está dividido por el un cuarto por un cuarto de pi y h, que es 3 metros al cuadrado, ¿sí? Entonces tendremos un dh sobre un dt, pues ya sabemos que van a ser metros por minuto, por minuto, metros por minuto, ¿sí? ¿Cuánto sería ese valor, jóvenes? Ya lo tienen ustedes por ahí. ¿Cuánto sería, joven? Si me hacen favor de calcularlo por ahí. No sé si estoy bien, pero creo que es 0.70. Ok, 0.70. 0.70. Si alguien lo deja expresado en valores de pi, también es aceptable, pero este pues es un dato bastante real también que ya podemos medir, ¿verdad? O ver. Es 0.70. Verifiquen si todos tienen ese resultado, ¿no? Sí, ingeniero. Ok. Ujú. Bien, jóvenes. Entonces, podemos decir de que tenemos un cambio de altura. Tenemos un cambio de altura. Ya no me da más calor. Ahí está. Tenemos un cambio de altura entonces con respecto al tiempo de 0.70 metros sobre minuto que se va a dar en el instante que es de 3 metros. Ese sería el cambio de altura que se da con respecto al tiempo cuando tenemos esa altura de 3 metros. Lleva esa razón de cambio de 0.70 metros sobre minuto, ¿sí? No les puedo poner una respuesta, pero siempre hay que concluir, ¿verdad? Respuesta en el instante de 3 metros, la razón de cambio o el aumento o la rapidez de cambio de la altura o el aumento de la altura en ese instante es de 0.70 metros cúbicos por minuto, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta al respecto, Juan. Puedo regresar desde el inicio si alguien necesita, porque si lo tengo aún y lo quiere ir copiando, puedo ponerlo desde el inicio para que lo vayan copiando. Pues no lo hemos borrado, no se ha borrado todavía. Yo, ingeniero, no sé si podría subir un poco, por favor. Sí, sí, me dice hasta dónde más o menos. Ahí en esa parte. Ok. Y voy bajando, si me indica, voy bajando también. Ok, solo sería eso, ingeniero, gracias. Muy bien.
¿Alguien más, jóvenes, o con dudas? Está fácil, ¿verdad? No está complicado, como se oye y se ve. Inge, ¿puede bajar un poquito, porfa? Acabar en la Sí, segunda línea. por ahí. Sí, ahí, gracias. Muy bien. Ingeniero, una pregunta, ¿ese un cuarto de dónde salió? Ese salió de multiplicar 3 por un doceavo. Y 3 por un doceavo, pues es un cuarto. Ya ¿cómo se llama? Lo simplificamos. Pero es 3 multiplicado por un doceavo. Si quiere, Gracias. hágalo ahí para que no quede en la incógnita. Multiplíquelo. Sí, ¿verdad? Es un cuarto. Sí, sí, es un cuarto. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, o alguien que quiera copiar lo que acabamos de hacer? Inge, va a haber tarea para el segundo parcial de práctica. Eh, pues no sé si tarea. Yo creo que la última tarea que tengo es para lo de las integrales. Pero sí podemos dejar algunos ejercicios de práctica a manera representativa porque pues serían sin punteo, ¿verdad? Solo para una práctica podemos ponerla con valor cero. No mucho les gusta hacer tareas con valores a cero a nadie, pero la última tarea que tengo es para cuando ya estemos trabajando las integrales, eh, técnicas de integración y todo lo que nos hace falta un poco. ¿No hay más preguntas, jóvenes? Perdón, ¿dudas? ¿Podría bajar al final, por favor? Sí, claro, hasta ahí, ¿verdad? Perfecto, gracias. Ujú, no hay problema. Muy bien, mientras copian, yo voy a ir llamándolos, Juan, perdonen. Estará Brandon Estuardo por acá. Brandon no está. Estará Cristian Omar. Cristian Omar no estará. José Manuel Franco tampoco. Esteban Mauricio Catherine Melissa. Presente. Muchas gracias. Jefferson Alejandro. Presente. Muchas gracias, Jefferson. Dylan Efraín. Gracias, Dylan. James Emanuel. Presente. Gracias, James. Angeline Judith. Angeline, ¿dónde está? David Giovanni. Presente. Gracias, David. Roberto Carlos de León. Presente. Gracias por Carla Rosemary. Presente. Gracias, Carla. Brandon Yair. Presente. Muchas gracias. Pablo Sebastián. Presente. Muchas gracias.
Jordi Misael. Presente. Muchas gracias. Carlos Adrián. Presente. Gracias, Carlos. Alessandro José. ¿Dónde está Alessandro José? Luis Eduardo Guevara. Presente. Muchas gracias, Luis. Diego Andrés. Presente. Gracias, Diego. Jorge Mario. Presente. Muchas gracias, Jorge. Byron Ignacio. Presente. Muchas gracias. Fátima Lourdes. Presente. Gracias. José Rafael. José Rafael Juárez. Steve Eduardo. Presente. Gracias. Adeli Jiménez. Presente. Muchas gracias. Oliver Javier. Presente. Muchas gracias. Pablo Daniel. Presente. Gracias. Abner Gabriel. Presente. Muchas gracias. Paola Alejandra. Presente. Gracias. Bárbara Jiménez. Presente. Gracias. Stephanie Cristina. Presente. Muchas gracias. José Eduardo Portillo. Presente. Gracias. Pablo Javier. Presente. Gracias. Stephanie Rocío. Presente. Muchas gracias. Jocelyn Vanessa. Presente. Muchas gracias. Kendall Keller. Kendall Keller de León. Muy bueno. Los demás, no sé si hay alguna duda, jóvenes, alguna pregunta. Creo que ya. Ujú. Ingeniero, buenos días. Fíjese Buenos que días. yo había escrito presente, pero creo que tal vez no vio el chat. No vi el chat, de hecho, no lo pude ver. ¿Cuál sería su nombre, perdone? Angeline Díaz. Angeline Judith Díaz. Gracias, ingeniero. Bien, gracias. Ingeniero, Sí, disculpe, sí. yo no escuché cuando me llamó. Bien, llamé a todos, pero ¿cuál es su nombre? Sí, pero Esteban Mauricio Molina. Esteban Mauricio, sí, de los primeritos que Sí, llamé. por eso no me di cuenta. Esteban Mauricio Molina, ¿no? Muy bien, ¿alguien más, jóvenes? Porque no pude entrar a ver el chat, de repente me escribieron por ahí alguno. ¿No? Solo ahí estamos con los que me dijeron. Muy bien. Muy bien, jóvenes, creo que ya no nos da tiempo de otro y pues vamos a dejarlo pendiente para el día jueves. Si fuera de manera presencial, pues vamos a seguir planteando algunos de estos que nos ayuden a poder resolver los problemas que tienen una aplicación con la deriva. Yo les agradezco por haber estado en la clase en este día, en esta mañana. Deseo que tengan buen provecho y nos vemos el jueves y aún estamos presencial. De todas maneras, ahí estamos. En un anuncio les puedo indicar. Pero que tengan muy buen provecho y nos vemos el jueves. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Buenas jóvenes. noches. Muy bien, se cuidan.